Las redes de comunicación son aquellas que configuran la manera en la que se organiza el mundo. Que el mundo se haya internacionalizado se debe a dos componentes, a la ilustración y al liberalismo. Empecemos con la primera. Esta nos llevó a grandes repúblicas democráticas, la cual inicia en 1648 con el Tratado de Westfalia, donde separa el orden del Imperio Romano Germánico y el francés se vuelve la lingua franca. Este conflicto nos conduce a uno de los eventos más importantes de la historia, la Revolución Francesa, lo cual llevó a los franceses a buscar la universalización. Querían un nuevo sistema métrico, una nueva organización del tiempo y, más importante, una lengua universal. Su propuesta, la lengua de los signos, con el telégrafo, uno de los mayores éxitos de la historia. Los hermanos Chappé lograron conectar ciudades. Era una comunicación rápida y eficaz, la cual solo iba mejorando con el aumento de signos. Con el tiempo conectó a países con la conexión Berlín-Viena. Ahora, todo esto tenía un interés económico. El telégrafo iba ligado al ferrocarril y al comercio. Aquí es donde entramos al segundo componente, el liberalismo, que creó la República Mercantil Universal. Formalizó la organización del espacio nacional, ampliaron las carreteras y canales, se impulsó el ferrocarril. Esto empezó en Francia, pero quienes más lo aprovecharon fueron los ingleses, con el padre del liberalismo Adam Smith. Sus opiniones impulsaron que los comerciantes pudieran usar el telégrafo para sus ventas. El comercio logró algo aún más impresionante, la universalización de la hora, donde claramente el punto cero sería Inglaterra. El telégrafo y el ferrocarril se volvieron las primeras grandes empresas. Esto conllevó a que se creara la Unión Telegráfica en 1865 y que hubiera mucha inversión en el ferrocarril en las guerras, por ejemplo, en la Primera Guerra Mundial. La combinación de ambas llevó a los ingleses a convertirse en la potencia hegemónica. Con esto dimos entrada a la era de las radiocomunicaciones. Nos convertimos en una civilización circulante. Esto provocó el movimiento mercantil e intelectual. Para 1851 se unieron países con cables submarinos. Había comunicación sin una conexión terrestre. Como resultado, se empezó a industrializar la información. Se crearon agencias de prensa, las cuales generaron dinero de conflictos, como los que tuvieron los estadounidenses con los cubanos en 1898. Creación de Hollywood a principios del siglo XX. La creación de Hollywood fue impulsada por la Guerra de Patentes entre 1909 y 1914. Los cineastas independientes, que se negaban a pagar las licencias, se trasladaron para Hollywood para alejarse de Nueva York y proteger sus equipos en caso de embargo. Hollywood se convirtió rápidamente en la futura capital del cine norteamericano. Firma del Acuerdo Bloom-Barnes. En mayo de 1946 se firmó este acuerdo en Washington, que permitió la entrada de filmes norteamericanos a Francia tras la Segunda Guerra Mundial, flexibilizando las restricciones que existían desde los años 20. En septiembre de 1948 se revisó el acuerdo original estableciendo un nuevo sistema de cuotas de importación y tiempo de pantalla para filmes extranjeros en Francia. La segunda generación de redes internacionales de publicidad se desarrolló durante la década de 1970, con un notable crecimiento y consolidación de los mercados nacionales de publicidad y la internacionalización de las agencias. En 1865, la creación de la Unión Telegráfica Internacional. Esta organización fue creada para unificar las redes del telégrafo en diferentes países y resolver problemas de transmisión internacional, marcando un avance significativo en la comunicación global. En el contexto de la Guerra Fría, se vivió tensión entre las grandes potencias que eran Estados Unidos y la Unión Soviética, representando dos ideales opuestos y donde la comunicación culminó su desarrollo como instrumento de poder. Empecemos con la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que se volvió organismo técnico del nuevo sistema de las Naciones Unidas, a semejanza de la Unión Postal Universal, siendo que muchos países creían que las ONGs solo servían de coartada para los gobiernos.
La Unión Soviética, por su parte, penalizó la escucha de las emisiones extranjeras y bloqueó el desarrollo de la industria civil de radiocomunicaciones. Esto porque legitimaba la interferencia sistemática de emisiones extranjeras, por lo que podemos ver un contexto de mucha tensión y atraso en el desarrollo de la comunicación mundial. Esta guerra entre potencias también se dio en el espacio. Sí, en el espacio. La lucha por conquistar el espacio empezó cuando Estados Unidos, en específico el Pentágono, empezó a invertir en nueva tecnología. En los años 50 se creó a petición de la Air Force la Red de Defensa Continental. En 1968, en el mismo marco, se instaló la primera red de transmisión de datos, ARPANET, que unía los centros de cálculo de las universidades y las enlazaba por satélite con Londres y zonas del Pacífico. La Unión Soviética, con el argumento de defenderse de la amenaza exterior, lanza el Sputnik, el primer satélite artificial, en 1957. El presidente Eisenhower hace frente al desafío y funda al año siguiente la NASA, cuyo objetivo principal es la conquista de la Luna, pero también establece un sistema mundial de comunicaciones. En 1962, el satélite Telstar conecta Estados Unidos con Europa. La comunicación poco a poco se fue convirtiendo en sinónimo de modernización y comienza una lucha contra el subdesarrollo. Estados Unidos ofrece la Alianza para el Progreso y los países del tercer mundo denuncian el intercambio desigual. Se crean políticas industriales para que las empresas extranjeras pudieran residir en otro país donde no estaba su sede y se les conocía como empresas multinacionales. Sin embargo, expertos decían que daban a entender que eran de muchas naciones, por lo que se les cambió el término a transnacionales. Los países subdesarrollados empiezan a depender del contenido y tecnología de otros países, por lo que se da un intercambio cultural que llevó a lo que se le conoció como la americanización de la sociedad, ya que la mayoría del contenido proviene de este país. Sin embargo, países como Brasil y la India lograron una transferencia tecnológica que les permitió posteriormente la independencia, y muchas otras personas aspiraban a una utopía comunicacional, un nuevo mundo de comunicación horizontal. Políticas transnacionales se impugnan a los fundamentos institucionales de los sistemas de comunicación de los Estados-nación. Para referirse a esta fase de integración mundial iniciada en los años 80, ha brotado la noción de globalización. Los primeros pasos de la globalización se dieron en la esfera de los intercambios financieros. Estos pasaron a integrarse a un mercado global. En 1983, el grupo Dow Jones lanzó en Estados Unidos la cadena de Wall Street Journal Television para el continente americano. Este grupo norteamericano implanta en 1995 este tipo de servicios, pero en Europa. La globalización consiste en un modelo de gestión de la empresa, llevar a cabo la creación y fomento de competencias a escala mundial. El marketing y la publicidad segmentan los mercados y los objetivos, modulando las intervenciones con arreglo a las diferentes escalas, llevando a que la función comunicación sea considerada un instrumento de la gestión estratégica. La reorientación tras la caída del muro de Berlín de los servicios de inteligencia gubernamentales constituye una simple muestra de la creciente importancia de las operaciones de recogida e interpretación sistemáticas de todo dato susceptible. Se le demuestran los intentos de corromper a altos funcionarios por parte de los agentes de la CIA para penetrar en la estrategia francesa de manera de telecomunicaciones y del audiovisual en el momento de RAT, Acuerdo General sobre Tarifas Aduaneras y Comercio. Tras ese establecimiento, los grupos de comunicación y cadenas planetarias se lanzaron en pos de los universales culturales, las redes denominadas globales. En los años 80 se produjo una primera ola de concentraciones, es decir, la megafusión de grupos de comunicación. El primer jalón de una estrategia común fue puesto en 1989. Los 12 aprueban el texto final de una directiva sobre la televisión sin fronteras, cuyo proceso se había iniciado 5 años antes. En 1999, la Unión Europea sustituía el concepto de excepción cultural por el de diversidad cultural. El grupo de países más industrializados del mundo, el G7, celebró una cumbre en Bruselas en febrero de 1995 sobre las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Volviendo a 1991, la Guerra del Golfo fue una guerra de la comunicación por 2 razones. En primer lugar, por las estrategias de información y de censura del Pentágono, y por el control de fotos, de rodaje televisivo y revisaba reportajes escritos, no dudando en lo más mínimo con respecto a suprimir. La Guerra del Golfo ha sido también la guerra de las tecnologías de la información y de la comunicación, la de los armamentos inteligentes.
han surgido nuevas concepciones maniqueas del mundo con el fin de la Guerra Fría a partir de la idea civilización. La idea que introduce que es necesario elegir fortalezas para defenderse del otro y convierte en el sentimiento de pertenecer a una civilización en el principal móvil de las guerras del tercer milenio. Este argumento lo desarrolla Huntington en su tesis Choque de civilizaciones, que pasó a ser, a consecuencia de los atentados del 11 de septiembre del 2001, un argumento barajado en el debate público, pues tenía una visión de un enfrentamiento ineludible con el islamismo. Por otro lado, las leyes impuestas por los programas de estabilización macroeconómica y reajuste estructural ocasionaron revueltas. En Argentina, a finales de 2001, impusieron a los medios de comunicación un nuevo orden del día y provocaron la caída del presidente. Mientras que en México, la guerrilla del estado de Chiapas, con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. También en Francia, las manifestaciones se movilizaron a finales de 1995. Los trabajadores de diversos sectores públicos realizaron revueltas. Para el movimiento social, los años de la globalización a ultranza supusieron una verdadera travesía por el desierto. La movilización masiva en Seattle, en pleno corazón de Estados Unidos, a finales de 1999, contra la OMC y su proyecto ultraliberal marcó su despertar. Y en 1996 a 1998 se debatía en la OCDE sobre la liberalización salvaje de las inversiones. Esos movimientos consiguieron conectarse a la red de redes al tiempo que conservaron la memoria de la larga acumulación de experiencias anteriores. Desde entonces se han creado propias instancias de reflexión y discusión sobre sus líneas de acción a nivel mundial, continental y nacional, como lo son los foros sociales inaugurados en enero de 2001 con la celebración del primer Foro Social Mundial del Porto Alegre, Brasil. De los foros también surge la creación Media Global Watch, u Observatorio Internacional de los Medios de Comunicación en 2003. Esta red internacional tiene intención de erigirse como contrapeso ante los excesos de todos los poderes, en primer lugar, los de los grandes grupos mediáticos. Ahora bien, con el desarrollo del ciberespacio global se plantea la cuestión de la modelización del conocimiento por una sociedad hegemónica, con el riesgo de realización de un recorte selectivo con respecto a su propia memoria colectiva. De ahí radica precisamente el reto de los enfrentamientos entre proyectos de sociedad que hemos presenciado en el seno de la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información, organizada por la Unión Internacional de Telecomunicaciones en Ginebra en diciembre de 2003 y en Túnez a finales de 2005.